Pasan caballos que uno ve en las vías públicas de sol a sol, de las 6 a las 6 de la noche. Yo sé que hay iniciativas, hay organizaciones que trabajan en pro del bienestar animal, pero si uno entra a un lugar en general, sabemos que las 5 libertades del caballo no están respetadas. Hemos tenido casos de personas que han estado muy abiertas a la información y a ponerla en práctica, que es lo más importante, y hemos tenido personas también de que no están dispuestas ni siquiera a escuchar. Comenzamos a sobreexplotarlo y es ahí donde vemos que el caballo realmente no los rinde igual y al final tenemos un problema, tanto financiero porque hay que pagar a una persona que te lo atienda por problemas de salud, o definitivamente al final tenés un caballo hecho cadáver o un caballo sumamente desnutrido y que al final puede morir en las vías públicas. Nicaragua es un país donde la pobreza se ve reflejada en cada esquina y donde el caballo se utiliza como un medio de subsistencia. Aquí la población equina es mayormente utilizada para servir las necesidades de los sectores desfavorecidos, incluyendo las comunidades de las zonas rurales y urbanas. Hay bastante caballo en el Pacífico, bastante caballo de trabajo, claro, ¿verdad? En el Pacífico, León tiene bastante caballo de trabajo, Chinandega tiene bastante caballo de trabajo, Masaya, Rivas, Granada, Managua. La zona central hay presencia de caballos de trabajo, se dedican a otro tipo de labor, pero siempre son caballos de trabajo. Y en el Atlántico, que hay una cantidad significativa de caballos de trabajo en zona rural. La realidad de este sector es bastante complicada, ya que dependen del trabajo diario. Ellos pertenecen al 74.5% de trabajadores informales, mejor conocidos como carretoneros. Se dedican al transporte de bienes, transporte de material de construcción, digamos bloques, cemento, arena, este tipo de cosas. Este sector cuenta con un nivel de escolaridad básico. En algunos casos, ni siquiera se logra culminar sus estudios primarios o secundarios. Esto automáticamente los excluye del mercado laboral y los deja con opciones limitadas, donde muchas veces se gana lo justo para sobrevivir. El trabajo no es un trabajo que está frecuente. A como puede llegar cliente a buscarme a mi trabajo, no puede llegar nadie. Entonces es un día de trabajo que dependo de lo que puedo ganar. Si me gané 100 hoy, mañana me puedo ganar 300. Y si no, viceversa, no hice nada. Y si no, aunque sea solo el servicio de comida que vale 75 pesos en San Marcos, lo ganamos si quieres. Hay días que se gana, hay días que no. Es variante. Aún con todas estas limitantes, el oficio de carretonero viene siendo una oportunidad llamativa para ganar dinero. Lo que me he dedicado a trabajar haciéndole acarreo a dichas personas, de acarreo de ya sea una cama, ya sea una refrigeradora, ya sea un ropero, ya sea un mueble de silla. Mañana me toca otro afán de trabajo, ir a parquearme en una ferretería y estoy ahí donde ahí llega la persona a buscarme de mi servicio de trabajo. Ayúdame, llevarme una carga para tal punto y yo se la hago. Ya venía ganando, ya me gustó la forma de ir ganando, entonces es la fecha que yo me he quedado trabajando así. Pero a diferencia de los otros trabajos, este requiere un conocimiento específico del que no todos están conscientes,
la responsabilidad que conlleva mantener a un equino de trabajo. Por lo general, las personas que deciden emprender el camino de carretonero no hacen registro de su actividad económica y mucho menos atraviesan una capacitación para conocer lo necesario de esta labor y lo importante del bienestar animal. Todo lo que manejan lo van aprendiendo con el tiempo, pero nadie se encarga de darles un seguimiento, lo que representa un gran reto para los carretoneros y sus caballos. Existen 5 principios básicos del bienestar animal, conocidos como las 5 libertades. Y las 5 libertades dicen, número 1, que todo animal debe ser libre de hambre y sed. Número 2, libre de incomodidades. Número 3, libre de lesión, dolor y enfermedades. Número 4, libre para expresar su comportamiento natural. Y número 5, libre de miedo y angustia. Yo creo que es súper elemental conocer de que las 5 libertades muy raras veces se van a cumplir. Cumplimos 3, pero nos hacen falta otras 2. Cumplimos 4, pero nos hace falta 1. Nunca se cumplen a cabalidad, pero nos podemos acercar a niveles de bienestar aceptables por lo menos. Muchos de los casos de los carretoneros en Nicaragua no cumplen ni con 3 de las 5 libertades que están plasmadas en el artículo 7 de la Ley 747 de Protección y Bienestar Animal. Pero, ¿quién supervisa el cumplimiento de estas? Según el artículo 11 de la Ley 747, el Ministerio Agropecuario y Forestal y los gobiernos municipales serán las autoridades competentes para la aplicación de la presente ley, con la colaboración de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua. La Policía Nacional actuará de oficio ante el evidente maltrato de cualquier animal, ya sea doméstico o silvestre en cautiverio, procediendo a decomisar al animal maltratado, dando a conocer a lo inmediato de todas sus diligencias a la autoridad competente para proceder conforme a lo establecido en esta ley. Ante este tipo de situaciones, las autoridades desconocen el papel que les corresponde, habiendo una falta de coordinación entre las mismas entidades, lo que representa decenas de animales sin derechos y desamparados. Otro factor que suma a la poca práctica de esta ley es que nadie parece conocer que existe. Por lo tanto, desconocen el procedimiento necesario ante situaciones de maltrato. Cuando alguien ve un caso de maltrato animal o de abandono de los caballos, lo primero que hay que hacer es dirigirse a las autoridades, porque nosotros no podemos tomar decisiones legales. Nosotros podemos tener el equino una vez decomisado, pero lo primero que hacer es tomar foto y llevar a la policía las pruebas para hacer una denuncia. Según el artículo 24 de la Ley 747, es obligación del propietario o dueño evitar el maltrato y castigo a los animales de tiro, así como la sobrecarga con peso superior a sus capacidades, exposiciones a largas y excesivas jornadas de trabajo, la circulación sin herraduras y ensillamiento en estado de preñez avanzado, utilizarlos o montarlos enfermos o heridos. Asimismo, que el tamaño de los carretones, carretas u otro tipo de vehículo a usar supere ampliamente al del animal. Realmente aquí en la zona urbana, si hablamos propiamente de León, hay muchas dificultades y muchas debilidades, porque realmente hay propietarios que adquieren un equino pensando que a lo mejor es una mascota, y realmente no, el caballo necesita su espacio, necesita un espacio para retozar, un espacio también para moverse y sobre todo que tenga al alcance la alimentación adecuada. Sumado a eso, lo sometemos a un trabajo excesivo. O sea, pasan caballos que uno ve en las vías públicas de sol a sol, de las 6 a las 6 de la noche, poca agua, incluso la alimentación muy deplorable. Y lo otro, sobrecarga, una sobrecarga y a eso más le sumamos un problema de arnés. A lo mejor es un arnés tradicional, sí, pero ese arnés no está bien compensado con el equipo y entonces hay un desbalance, hay un roce en el cuello, miras cadenas también pegadas en el caso como uso de freno para los caballos, y eso pues realmente hay mucho dolor expresivo en los gestos faciales de los caballos
que a través de eso nos expresan pues sus sentimientos y emociones, porque el caballo siente realmente, lo único es que no habla. Como menciona la doctora Salgado, los equinos no cuentan con el equipamiento necesario para trabajar. Los dueños lo hacen a su manera, sin las medidas correctas. Todo esto para gastar lo menos posible y reducir costos. Esto produce consecuencias a largo plazo, que se pueden prevenir utilizando el equipamiento adecuado. Los principales problemas que yo diría que sufren los caballos de trabajo, podría decirte la condición corporal, es decir, problemas de nutrición, de desnutrición específicamente, muchas heridas presentes en el cuerpo de ellos, cascos en mal estado, y esto se debe a las pobres prácticas de herraje que realizan los propietarios y o herradores que visitan estos propietarios de caballos. La deshidratación, un caso, o mejor dicho, uno de los temas muy comunes, uno de los problemas bastante comunes aquí en Managua, la deshidratación y caballos muy nerviosos, agresivos. Es un tema que generalmente no se visualiza, pero está presente. O sea, el caballo realmente no es que lo vamos a sacar de un trabajo, al contrario, sí podemos brindarle un trabajo como por su fuerza, su tenacidad y su inteligencia sobre todo, pero realmente no los apropiamos de esa parte, sino que vamos a lo contrario, comenzamos a sobreexplotarlo y es ahí donde vemos que el caballo realmente no los rinde igual y al final tenemos un problema, tanto financiero porque hay que pagar a una persona que te lo atienda por problemas de salud o definitivamente al final tenés un caballo hecho cadáver o un caballo sumamente desnutrido y que al final puede morir en las vías públicas. El diseño del carretón es otro factor importante para la comodidad y el rendimiento del caballo. Un mal balance, las ruedas inadecuadas e incluso la posición donde se ubica el carretonero puede afectar el desarrollo del caballo, llegando a sufrir deformaciones en la espalda, patas o cascos. Para muchos propietarios, este conocimiento se obtiene con el pasar del tiempo y la experiencia que van adquiriendo. Sin embargo, es importante poseer con anticipación el conocimiento necesario para evitar cualquier incidente que pueda impactar el desempeño de su labor. Ante esta situación, los carretoneros desconocen las opciones veterinarias que están a la disposición para atender a su caballo y aprender. Una de las alternativas disponibles es la Clínica de Equinos de la Universidad de Ciencias Comerciales, UCC, un proyecto que forma parte del programa de educación de la carrera de Medicina Veterinaria, cuyo objetivo es atender a los equinos del sector carretonero y promover jornadas de educación a los propietarios en cuanto a alimentación, cuidados y equipamiento. Nosotros llevamos una clase que es para ver lo del manejo y todo eso, pero nada te prepara pues a los casos de la vida, especialmente aquí en Nicaragua, que el problema son los caballos carretoneros, ¿verdad? Entonces se puede ver de todo. Algo que se habla aquí es sobre el bienestar animal, que lo enfatiza mucho porque en la organización que está, eso es lo que promueven y es lo que se trata de dar, ¿verdad? Cuando vienen los caballos, eso es lo que se trata de proveer en cuanto vienen, de darle agua lo primero, porque como ellos están afuera trabajando, andan con mucha sed, entonces se trata de darle agua, de aquí hay, en el cuadro está la comida también, hay unos zacates, entonces se pone a descansar para que se calme el animal y también de enseñar a los propietarios, de que ellos puedan llevarse también una lección, de que aprendan de lo que sea que vino el caballo, enseñárselo pues. Y en la manera de lo posible pues educar sobre el bienestar. La situación de Managua con los caballos de tiros es altamente preocupante, porque es una zona completamente urbanizada, a la que el caballo no está acostumbrado. Aquí observamos problemas de desnutrición, mal equipamiento, sobrecarga en el carretón, deshidratación, cascos desgastados, trato violento y poca atención veterinaria.
Existe una escala de 5 niveles para estimar la condición corporal de un caballo, siendo el nivel 1 equivalente a la desnutrición extrema y el 5 a un animal con sobrepeso. Es evidente que el estado promedio de un caballo de tiro en Managua está entre los primeros 2 niveles, un estado inapropiado para realizar cualquier actividad física. El nivel 3, que se considera un estado óptimo para un caballo de tiro, solo es un pequeño porcentaje. Solo aquellos propietarios que velan por la salud de su animal logran mantener su caballo en el nivel óptimo. Estas personas pertenecen a un pequeño grupo que ha ido mejorando las condiciones de vida con la intención de cubrir las 5 libertades de su animal. Yo cuando tenía 15 años, yo me casé tan pequeña y mi pareja era carretonera. Entonces él me fue enseñando a punta de tratada, así fue aprendiendo. Me enseñaba, hasta me enseñó a montar el caballo así, sin albar de enseñar. Y de ahí pues me quedó, claro, como él, yo ya me estabilicé con él, ya en ese tiempo, entonces ¿qué es lo que me quedaba a mí? Aprender de él, porque él me mantenía de eso. Entonces de ahí me quedó a mí, ya miré que ese era en medio de trabajo y ahí me quedé. Como te digo, ellos no son ni un martillo ni un desarmador, que vos venís a ocupar el martillo para lo guardar, ellos necesitan comer igual que nosotros, necesitan baños, vitaminas y de todo. Yo cuando la Chumila estuvo enferma, yo busqué otro trabajo, yo no la pegué así. Me di la necesidad de trabajar en un barcito de aquí abajo. Por lo menos yo saco la comida de los chanchos, la comida de mi yegua y para sobrevivir con mis hijos porque ahí nos dan propina. Entonces yo eso hacía y la verdad si vuelve a suceder de que Chumila me vuelve a recaer, entonces busco otro trabajo. Me va a pesar. Aquí se miran sin número de cosas. He visto videos cómo recaen los animales en la calle y eso es por falta de agua, hambre, falta de libertad, que son las 7, 6 de la noche y ahí anda. ¿A dónde? No camino, yo largo camino y he visto cosas. Quedo viendo a mi yegua y digo yo, qué bueno que mi yegua la tengo gordita porque me daría pena, la verdad, caminar así. Este es uno de los pocos buenos casos que podemos encontrar en la capital. Pero, ¿qué sucede con los caballos de otros departamentos? Viajamos a Carazo para conocer la realidad que viven los equinos. Aquí se aprecia un contexto totalmente distinto al de la capital. Los caballos se encuentran en otras condiciones. Su problema principal no es la desnutrición o deshidratación, sino las distancias largas con carga pesadas en carreteras con subidas y bajadas. Hay momentos de ocasiones que él puede jalar una carga, aunque sea pesadita, pero que no sea larga la distancia. Pero si voy de kilómetro a 2 kilómetros de distancia, ya no lo puedo exagerar. Bueno, yo le digo al cliente, bueno, te voy a llevar 20 bolsas de cemento, ¿te la quieres que te la lleve hasta allá? Te la voy a llevar en 2 tantos, 2 viajes, para no hacer mucha carga en el lomo al caballo, porque el animal siente la carga en el lomo. Los animales son como nosotros humanos, que cuando uno aprende a estudiar, pues cuesta. Entonces, así son los animales, tenemos que sacarlos a otro lado, cuando los compramos, como decimos, cimarrones, hay que amaestrarlos, hay que enseñarles a andar la carreta vacía primero, después echarle la carga moderada, después ya tienen su capacidad. Sí. La capacidad de ellos, pues, podían ser 12 quintales, 15 quintales. Hay momentos pues que merita, porque los clientes no quieren pagar la cantidad, entonces ahí es donde se recarga un poquito más. Sí, porque si le decimos te vamos a echar 2 viajes, lo hayan incómodo ellos por el precio. Por otro lado, la policía de Carazo se involucra un poco más con los carretoneros de este departamento, aunque siempre están más enfocados al tránsito y no tanto al bienestar animal. Sí, esto ha ido variando porque anteriormente aquí yo trabajé en la ciudad de Jinotepe y me exigieron placa del carretón, pagar un rodamiento, porque como este es un vehículo más que circula en la calle y tener en regla los papeles del animal, que no sea mal habido, no sea robado. De Carazo nos dirigimos a León, en donde encontramos situaciones muy similares a las de Managua. Un aspecto positivo que podemos encontrar en este departamento es la participación activa de la doctora Salgado, como consultora de bienestar equino en la ciudad de León, quien ejerce sus servicios profesionales a la organización World Horse Welfare,
o por sus siglas WHW. Ellos trabajan en conjunto por mejorar las condiciones de los caballos de tiro a partir de la participación de las comunidades. Es así como promoviendo jornadas de capacitación ayuda a la formación de consejeros comunitarios, tablabarteros y herreros. Realmente los consejeros comunitarios, eso fue cuando estábamos con la organización Wojos Welfare, en conjunto con UCC se seleccionaron personas realmente que se dedicaban a trabajar con caballos, y estas personas prácticamente han sido por decir puntos claves realmente de que nos ayudan a concientizar a personas aliadas también a ese mismo trabajo. Entonces estos consejeros no solamente observan lo que está pasando en su comunidad, sino también pueden abocarse a instituciones, organizaciones, o en el caso de nosotros como consultores que estamos dando algún servicio, ya sea privado. Entonces, de esa manera, ellos nos ayudan también a replicar ese conocimiento que han aprendido en su momento sobre bienestar equino. Algunos de los beneficiados por la organización han sido Víctor y Reinaldo, que actualmente colaboran con ellos en 3 cargos: consejería, talabartería y herrería. Nosotros hemos dado capacitaciones donde le mostramos las importancias de eso, y sabemos de que a pesar que el caballo es útil para uno, nosotros le hemos demostrado a ellos que ellos deben de tener conciencia en que igual el caballo necesita lo que es la vitamina, necesita andar un buen herraje, unos buen arneses. ¿Por qué? Porque el día de mañana una lesión, una herida, y tal vez no tenemos los recursos, se nos hace más difícil. Entonces le hemos dado esas orientaciones para que ellos vayan tomando conciencia poco a poco. Yo me encontré con un muchacho aquí en la ciudad de León. Él tiene más o menos como unos 12, 13 caballos. Él los mantiene en un terreno chiquito. Los caballos le da bastante hoja de repollo. Se le han muerto más o menos como unos 5 o 6 caballos. Entonces yo le he recomendado que no le dé hoja de repollo. Él dice que cada 6 meses desparasita los caballos. Yo le digo que no, y él me dice que está bien. Entonces yo lo que hago para no entrar en conflicto, cortar eso y dar la vuelta. Porque si la persona que no quiere a lo que uno le dice, entonces ya uno ya no puede entrar en contradicciones. Gracias al apoyo de la organización, la mentalidad de varios carretoneros de León ha cambiado. En el caso de los beneficiados, estos han podido desempeñarse en otra profesión, ayudarse a sí mismos como también a sus comunidades. Sumado a esto, se observa una mayor participación de la policía de León, conforme al tránsito y el bienestar animal. Cuando nosotros no hacemos caso, todos, no solo yo, todos los carretoneros, ahí están las leyes, ahí los van a ver a nosotros toditos, porque aquí en la ciudad de León, la policía anda manos duros con nosotros, los menores de edad y la demasiada carga hacia los equinos. Entonces, es un caballo, no es un motor. Para intentar conocer otra realidad, nos situamos en Granada, la ciudad turística por excelencia, donde los caballos no son conocidos por jalar carretones, sino carruajes. Aquí es donde encontramos la primera diferencia, ya que gran parte del turismo se mueve por los paseos históricos de carruajes. Estos se encuentran en el Parque Central de Granada, un punto clave para los turistas. Es verdad que desde que llegué a Nicaragua vi un montón de caballos para el trabajo como de caballero, y también aquí en el pueblo de Granada hay un montón. Y bueno, sobre eso estaba pensando justo al momento que vinieron a hablar conmigo, estaba pensando que estaban todo al sol, no sé, la verdad no conozco muy bien de los caballos, pero yo jamás haría eso porque no pienso que está muy bien para ellos de quedarse todo el día al sol. No sé si ya están muy bien maltratados, estaba pensando en eso justamente, no conozco muy bien la temática, pero no sé si me parece muy bien para el animal. En total, existen 4 diferentes recorridos y no hay un orden de salida para los cocheros, lo que indica que hay un mismo carruaje que puede hacer la cantidad de viajes que se le soliciten.
sin tomar en cuenta el cansancio, deshidratación y estrés calórico que pueden llegar a sufrir los caballos. Otro inconveniente que presentan es la sobrecarga, ya que 2 caballos tienen que lidiar con el peso de un carruaje de madera que mide aproximadamente 3 metros de largo, 1,5 metros de ancho y 2 metros de alto, variando entre 1 a 6 pasajeros, de los que no se sabe el peso exacto, pero que puede estar entre niños hasta adultos con sobrepeso. Y a todo esto podemos agregar sus prolongadas jornadas debajo del sol, empezando desde las 9 a.m. hasta las 6 p.m., siendo las horas más calurosas de 12 del mediodía a 4 de la tarde. Yo creo que como cualquier ser vivo, o sea, hasta por nosotros es bastante mala la condición, sobre todo pues porque el animal se deshidrata. No veo de que pues como que haya un lugar donde ellos estén, digamos, en sombra. La mayor parte del tiempo ahí se mantienen, pues. La gente cuando utiliza el servicio no mira eso, pues, y creo que al menos yo no lo usaría por eso mismo. El tema del calor en Granada es uno de los aspectos que los especialistas consideran alarmantes para los caballos cocheros. De hecho, ya han sido varios los intentos por climatizar el estacionamiento donde esperan los caballos con ideas simples como un techo aéreo, pero nunca se ha logrado llegar a un acuerdo. Uno de los aspectos positivos que demuestra este departamento es el interés que brinda la alcaldía y la policía de Granada a los cocheros. Entre esa atención podemos encontrar capacitaciones turísticas y de tránsito, en las cuales se exige cumplir ciertos requisitos del caballo y su carruaje. Pero aún con todo esto, no deja de estar presente la sobreexplotación. Desafortunadamente, la atención que presta la alcaldía y policía de Granada no es para todos, ya que solo se concentran en los carruajes de turismo, dejando de lado a los carretoneros informales. Otra diferencia es la mentalidad de los cocheros, pues la sobreexplotación es normal para ellos, ya que piensan que mientras más trabaje el caballo, trae más beneficios para ellos y su familia. Como puedes ver, aquí vamos parejo. Ve que yo ando bien quemado de tanto sol. Aquí el turismo no se para, aquí sí está bueno, regular, aquí no anda viendo hora. Aquí vamos a cualquier momento, a cualquier hora, si es posible en la noche. Pero desgraciadamente la alcaldía no quiere que trabajemos después de las 6, lo cual todo el tiempo hemos trabajado. Hasta ahora ellos están con el tema que no quieren que trabajen después de las 6. Y todo el tiempo, años atrás hemos trabajado hasta las 7, 8 de la noche, los 10 de la noche. Si fuéramos al Trate Coel, hubieran todos flaquitos, esclenques o cayendo. Aquí tratamos de dar lo mejor. En el parque se trata de traer un caballo bonito, hermoso, tratando de que se mantenga con lo mismo que se gana. Ya, porque si el turismo no apoya, nacional e internacional, con los caballos que están delgados, entonces, ¿qué vamos a darles de comer? Si no, ¿con qué le vamos a dar de comer? Si el cliente que viene solo critica y no se monta. Queremos algo constructivo. Si va a criticar, mejor que no se monte o mejor no diga nada. Pero aquí queremos que si vienen a hacer turismo, apoyarnos, 100%, porque el caballo come diario. Trabaja o no trabaja. Y si está delgado, mucho mejor. Tiene que trabajar para poder darle el sustento a él. Y la mía también, porque tengo que comer también. Según fuentes cercanas, se dice que los cocheros de Granada se acostumbraron a recibir atenciones gratuitas debido al apoyo de organizaciones extranjeras que ponían el foco en la ciudad turística. Sin embargo, esto creó una dependencia insana, que una vez que el servicio se empezaba a cobrar, estos no estaban dispuestos a pagarlo. Bueno, amigos, nos encontramos aquí en el lugar ya con el caballo, le estamos poniendo un poco de suero. Estamos hablando con las personas del lugar para poder... Seguimos en la explotación animal. Es un reportaje para el noticiero, que esta gente maldita explota a sus animales que les da de comer y al final los dejan morir en la calle como basura. Vamos a ver ahora quién les va a dar de hartar, porque gracias a este animal ellos llevaban la comida a su casa. Miren cómo cayó, dicen los... Es evidente que el nivel de tolerancia entre la población es cada vez menor. No saben, ignorantes, que se ríen, que este animal les da de hartar. Gracias a ellos ustedes comen y llevan la comida a su casa. Lo tienen que tratar con respeto. ¿Ahora qué se van a hartar? Las situaciones de negligencia por los carretoneros han llegado a niveles inaceptables, provocando rechazo entre los mismos habitantes. Desafortunadamente, todo esto parece ser insuficiente para que las autoridades tomen cartas en el asunto.
La cantidad de equinos de tiro que mueren por maltrato en Nicaragua se desconoce, pero para dar una idea, solo en el rodaje de este documental, que ha durado unos 3 meses, murieron unos 4 caballos bajo la asistencia de los rescatistas de Mirador de Galán. Eso sin contar el porcentaje de equinos que mueren en la sombra, sin que nadie pueda ayudarlos. El refugio El Galope es el único refugio de caballos existente en Nicaragua. Se trata de un grupo de voluntarios sin ánimo de lucro, situados en la ciudad de Diriomo, que trabaja para la rehabilitación de equinos rescatados en situaciones de emergencia, negligencia o abandono. El Mirador de Galán lo creamos en 2016. Yo me encontré con un caballo carretonero en la calle que se desplomó frente a mí, lo quise ayudar y de ahí nació toda la idea que no solamente un caballo podía salvar, sino más caballos, y poco a poco se fue creando la idea de tener un refugio, un espacio para ellos, para que estén en libertad y estén felices. El refugio tiene desde 2019 de estar creado, fue una lucha para encontrar el lugar perfecto para ellos. Tenía que ser grande, tenía que tener algunos requisitos básicos para ellos, y al final la encontramos aquí y nos pudimos quedar aquí y creo que estamos muy bien. Tenemos rescatados de Managua, tenemos rescatados de León, de Granada, de Masaya, tuvimos de Chinandega, de Rivas también. Vamos a donde podemos, según nuestros medios, porque siempre un rescate es toda una organización, porque un caballo no se transporta como un perro en un carro, se necesita un camión, se necesita una logística, y si podemos ir, vamos siempre que se pueda. En general, digamos, lo más probable es que el caballo se haya desplomado en la calle, que esté tirado básicamente en una calle o en un basurero o en un lugar donde él no debería de estar. Y ahí a personas que pasan, que lo ven, nos llaman y nos dicen que en tal lugar hay un caballo, entonces nosotros tenemos que ir y ver cuál es el cuadro del caballo. Lo más general es que estén en estado son raquíticos, es decir, que ya no tienen músculos, los músculos se les ha estado consumiendo el mismo cuerpo para tener energía, pero cuando llegan a un estado que ya ni hay músculo, el caballo ya no puede caminar. Entonces todo un procedimiento para darle la fuerza para levantarse, porque al inicio ellos no se pueden levantar solo, hay que estarlo levantando. Cada día llegamos, hay que levantar el caballo, ponerle vitamina, hidratarlo, darle comida. Todo es un proceso bastante lento porque los caballos no pueden comer en exceso, sino se pueden enfermar, pueden tener problemas de digestión que pueden ser muy graves. Entonces todo eso se tiene que hacer paso a paso de manera muy lenta, pero cada caso es diferente realmente, porque hay unos que pueden tener enfermedades, otros que solamente de mala alimentación, otros a veces nos encontramos con caballo fracturado, ahí es otro cuadro más difícil todavía porque hay que poner férula y obviamente con su mismo peso eso no le ayuda. Entonces sí, cada caso es muy diferente, pero en general la malnutrición es la causa inicial de los rescates. Lo que más me gusta es, bueno, hay 2 pasos. El primer paso es cuando sacamos el equino de la explotación y lo traemos aquí por primera vez, porque vemos realmente su mirada que cambia. Él mira que hay otros caballos, que hay un espacio, que hay pasto, que no hay golpe, que hay agua. Entonces se nota realmente que es un cambio para él, entonces eso es muy bonito. Y la otra parte obviamente es cuando ya está rescatado y que lo vemos galopar en libertad, eso es realmente lo más bonito y eso como que nos alienta a seguir y a seguir luchando.
Para llegar a ser un país libre de maltrato, falta demasiado. Educación a los ciudadanos, mano dura con las leyes y la madurez para entender que el planeta lo compartimos con todos los seres vivos. Siempre habrá gente con rechazo al cambio, pero esta no es razón para dejar de intentar. Yo creo que aprende el que quiere. En cierta ocasión yo mencionaba que no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Creo que cambia el que quiere cambiar, pero es parte del trabajo que realizamos, es parte de la realidad también. Quisiéramos nosotros que todas las personas estuvieran abiertas al cambio, pero la realidad no es así. Realmente la persona que no le va a brindar la atención que se debe, lo mejor sería cambiar de trabajo, o sea, tener otro tipo de actividad. A lo mejor se lo pueda dar a alguien que sí tenga el espacio, tenga los recursos para tenerlo y que realmente pueda mantenerse, como dice, un caballo con las 5 dominios o las 5 libertades. A veces sentimos rabia de ver un caballo que ha sido explotado y que la persona lo deja tirado en un basurero, sentimos rabia, pero hay que ponerse también del lado de la persona que tuvo mucha dificultad, que tiene opciones, pero tal vez no la ve por falta de educación y falta de visión hacia el futuro. Aunque la situación sea difícil, todavía estamos a tiempo de generar un cambio. La educación para mí es la clave. No vamos a lograr cambios si no transmitimos el conocimiento. Yo creo que, como decía alguien por ahí, que la mejor forma de educar es dando el ejemplo. Ver propietarios que sí se preocupan por el bienestar de su animal y que, a pesar de no contar con todas las comodidades, nos dice que sí es posible darle una buena vida a los caballos de trabajo. Y para vos, ¿qué significa el caballo? Para mí es un animal súper interesante, impresionante por su tamaño, pero a la vez está súper sensible. Son muy divertidos también, son buenos amigos y cuando uno los logra entender realmente se pueden crear relaciones súper lindas y súper fuertes. Te va a comer el gorro. Agradecer a todas las personas que a lo mejor van a ver este documental y que de alguna manera pueden hacer eco a la voz de los équidos que no la tienen así como nosotros. El caballo de trabajo es quien lleva un alimento caliente, un plato de comida caliente a la mesa de muchas familias nicaragüenses. Es quien lleva los útiles escolares para los niños de esa familia. Como decía una institución amiga, son los trabajadores invisibles, los caballos de trabajo. Los caballos son como nosotros los humanos. Sienten, disfrutan y también aman. Ellos también tienen el derecho a la vida.
Una vida libre de sed y hambre. Una vida libre de dolor. Una vida libre de miedos y angustias. Una vida libre de incomodidades físicas. Una vida libre de expresar su comportamiento. Una vida libre para ser equinos.